líder, todo hombre, sea cualquier liderazgo que tenga la persona, ya sea un maestro secular, ya sea etcétera, siempre se preocupa porque su gente crezca, porque su gente avance. Amén. Es lógico, ¿verdad? No creo que alguien que esté entrenando, como por ejemplo, o es preparando gente como Soraya, crea que quiera que se vaya, que sea menos, siempre es a más. Entonces yo quiero hablar acerca de algo que es importante. He titulado esta enseñanza, esta prédica, como usted quiera llamarle. Escuche bien. Los 30 y el resto. Quiero hablar en esta hora. Mira, cuando usted mira la escritura, se va a dar cuenta de que multitudes seguían a Jesús. ¿Cuántos saben eso? Amén. Habla de 4,000, de 5,000 y mucha gente seguía a Jesús. Sin embargo, cuando finaliza el ministerio de Jesús, cuando va a morir, no hay 4,000, no hay 5,000. Es más, ni el grupo que estaba allí. Había un puñado de hombres y de mujeres, más mujeres que hombres, pero no estaban los miles, no había los miles. ¿Por qué razón ya no hay tantos miles? Si dice la escritura que miles donde él pasaba arrasaba a la gente, ¿dónde estaban esos miles? ¿Dónde estaba la gente que un día dijo, sana al que viene el Hijo del Hombre, y los que tiraban palmas? ¿Dónde estaba esa multitud que seguía a Jesús? ¿Dónde estaban aquellos hombres que hizo el milagro, aquellas mujeres? No había nadie. ¿Cómo es posible que un ministerio tan impactante terminara disminuido hablando de gente, hablando de personas? ¿Cómo es posible que él, predicando el sermón del monte, 5,000 y otras tantas gente, solamente viniera a terminar el ciclo de lo que él estaba viniendo a hacer con poca gente? ¿Qué es lo que hace que la gente se aleja? Porque la gente se le fue. Porque una de las cosas es que seguir a Jesús no es cualquier cosa. Mantenerse fiel a Jesús no es cualquier cosa. Jesús puede tener muchos aficionados, pero pocos seguidores, y mucho menos discípulos, porque la verdad es un precio que hay que pagar. En los poco más de 30 años que tengo, si tenemos sirviendo al Señor, he visto muchísimos ministerios crecer y desaparecer. He visto profetas ser ungidos y luego desaparecidos. He visto ser pastores establecidos y luego quitados. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque miren, porque la exigencia del llamado de Jesús es demandante, esa es la verdad. Ahora, si tú vas a la escritura, Jesús nunca mintió, nunca dijo mentiras. Él, cuando es el llamado, dice: si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo. Toma tu responsabilidad, toma tu lugar y sígueme. Eso es lo que dijo el maestro. Y luego le digo, ¿saben qué? Van a tener muchas tribulaciones, van a haber bronca, van a tener problemas. Pero confíen, porque yo he vencido. Entonces, yo quiero hablar acerca de un pasaje, o de algunos pasajes, cómo es las características de la gente, sobre todo de los seguidores del Rey. Porque Jesús termina con poca gente. Él no termina con muchos, Él termina con pocos. Es increíble, pero así es. Porque llega el momento en que Jesús se da cuenta quiénes le seguían porque lo amaban y quiénes le seguían porque les convenía. Porque un día le dijo: ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Solamente me siguen por eso, porque yo les doy comida. Y entonces, cuando él empieza a hablar fuerte, la gente se levanta, se empieza a ir la gente. ¿Por qué? Porque miramos realmente lo que había en el corazón de la gente. ¿Quieres conocer a alguien en tu noche más oscura de soledad? Cuando no tengas nada, cuando no esté nadie, cuando pases un proceso, mucha gente se va a ir. Y no solamente se va a ir, sino la que está a tu lado y se va.
empiezan a criticar, empiezan a juzgar. Que te está pasando algo por esto, que alguna área de tu vida está mal. O sea, van a empezar a decir que en realidad su corazón no está con uno. Es de sencillo. Entonces, quiero hablar acerca de los valientes de David, pero voy a hablar, sabemos que es el tiempo de élite. En 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8, ya de ahí lo vamos a desprender para esta enseñanza, esta palabra. 2 Samuel, capítulo 23, versículo 8. Cuando lo tengan, díganme. Amén. Leo para ustedes, en lo que lo busquen. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basé, el Talmonita, principal de los capitanes. Es de Adino, el esnita, que mató 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió al pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Lehi, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos de mí, oh Jehová, sea que yo haga esto. Él bebió la sangre de los valientes que fueron con peligro en su vida y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Diga conmigo: los 3 valientes hicieron esto. Esos 3 valientes son los que acaba de mencionar, ¿verdad? Que fue José Basé, que fue Eleazar y después Sama. Ahora, yo quiero hablar acerca de esto. He titulado esta enseñanza los 3, los 30 y el resto. Porque déjame decirte que estos 3 eran los principales. O sea, estos eran los buenos, los líderes. Y había también el otro grupo, el grupo de los 30, no que ustedes quedan nada más. Porque 30, no, eran 30. Que ellos estaban sobre los miles, sobre los cientos. O sea, la élite o el grupo pesado de David eran los 3, que vemos ahí, los 3 valientes. Los 3 principales, estaban los 30 y el resto del pueblo. Y eso es lo que yo quiero enseñar. Eso es lo que yo quiero compartir, lo que he estado meditando, he estado orando acerca de esto. Ahora, voy a hablar primero del resto del pueblo. Voy a hablar de esto. ¿Quiénes eran los del resto del pueblo? La gente común y corriente. La gente que no estaba involucrada en los asuntos del reino. La gente que solamente disfrutaba de lo que la gente de arriba hacía y conquistaba. De las guerras de David, de la gente que peleaba. El resto del pueblo solamente disfrutaba, comía y bebía de la conquista del rey. Ese era el resto del pueblo. El resto del pueblo no se mezclaba o no estaba involucrado en las cosas de los 30 para arriba. No estaba. No estaba. Es lo que yo quiero enseñar en esta hora. Que el resto, o sea, no todos los que están en la iglesia se involucran. No todos están llamados, no todos. Y la gente no lo entiende. La gente que tiene corto entendimiento no sabe que hay niveles de autoridad. Así como el enemigo tiene niveles de jerarquía demoníaca, en el reino de Dios también hay jerarquía. Y es lo que la gente no entiende, no capta todavía. Pero hay, porque a Dios le pasó así, simple y sencillamente. Entonces, vemos que el resto del pueblo era gente
gente común y corriente, no sé si más corriente que común, pero era el resto del pueblo. Esa gente no estaba metida en nada, solamente bebía y recibía, disfrutaba de la victoria de David, porque cuando David llegaba con victoria, la gente sabía y se gozaba el resto del pueblo. Ese es el resto. Los 30 y el resto del pueblo, simple y sencillamente disfrutaba las conquistas, no peleaban. Había gente específica que hacía eso. Había gente que era llamada específicamente para eso. Había gente que era establecida en un lugar que tenía una asignación de parte del reino, de parte del rey. Y entonces vemos, amados, que no todo. Tú puedes ver, hace años tuve la oportunidad, varios años, en una de las iglesias que era un boom en aquel tiempo, existe todavía, se llama Vino Nuevo, que está en Ciudad Juárez. Tuve la oportunidad de estar ahí en algunos eventos y entonces el pastor, que su memoria sea honrada, pastor Víctor Richard, estaba su hijo Chris, su nieto Marcos, muchacho, y tenía un grupo de liderazgo. Carlos Arzola ministraba la alabanza y algunos líderes que estaban siempre alrededor de él. Pero cuando tú ibas a la iglesia, a Vino Nuevo, a Ciudad Juárez, tú mirabas muchísima gente, mucho pueblo, bastante pueblo. Estamos hablando de 2,000 3,000 gentes metidos ahí, pero esa gente solamente disfrutaba. Esa gente solamente iba a la reunión y ellas disfrutaban de la conquista, del logro que Dios le revelaba al pastor Víctor y que lo pasaba a su equipo, y entonces la iglesia crecía. Pero no todo el pueblo está involucrado. Había equipos específicos de danza, de guerra, había gente que oraba, intercesores, y había el grupo que estaba siempre a su alrededor. Pero no todos, sino que solo los demás pertenecían al resto, al pueblo, a la iglesia. Por eso quiero separar los 30 y el resto. Ahora, uno se va a dar cuenta si yo estoy o soy parte del equipo o soy del resto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, no todos eran parte de la élite. Había unas características, y es la que yo quiero hablar en esta hora. Porque dice que esos 3 valientes los menciona a ellos, porque la Biblia siempre que va a darnos una enseñanza va a mencionar el nombre del varón o de la mujer, porque en la vida de él o de ella hay una enseñanza. Eso es lo que dice la Escritura. Y estos valientes de David, estos 3 hombres, ¿verdad?, habían sido formados, escucha bien, en Adulam. Con 400 hombres empieza la historia de David en cuanto a guerra. 400 hombres que dice la Escritura que siguen a David porque Saúl lo buscaba. Saúl tenía persecución. ¿Quieres tener persecución? Ve a las cosas de Dios. Papito, te van a perseguir, le van a poner precio a tu cabeza. Vas a tener, porque es verdad. O sea, el punto es que la gente o los pastores, cuando le vienen a la iglesia, no le enseñan, no le dicen. Por eso es que viene y dice la gente: desde que vine a la iglesia, Dios mío, el infierno se abrió y viene sobre mí todo. Amén, así es. O sea, tenemos un enemigo. Es así. Entonces, necesitamos enseñar todo esto, porque la gente viene y necesitamos decirle a quién. Pero si forma parte del pueblo, de la gente, había atalayas, había guardias que estaban velando por la ciudad mientras la gente vivía en paz. Amén. Amén. Entonces, esta gente, estos 400 hombres, van huyendo con David y se ponen en Adulam. Y dice allí, me gusta la versión que estoy leyendo, la Tanaj, porque dice que eran hombres y mujeres enlutados, y dice con problemas mentales. Así dice, usted busque la Biblia en esa traducción, dice con problemas mentales. ¡Wow! Endeudados, con problemas mentales, ¿verdad? Muchas cosas en su corazón. Ese era el tipo que tenía David. O sea, no creas que llegaron ellos: ¡ay, David, vamos a cortar la cabeza a todo el mundo! Llegaron bien tristes, bien heridos. Y David, dice la Escritura,
que hicieron, ellos hacen líder a David. Ven en David algo, el llamado, y lo hacen su líder. Mucha gente quiere liderazgo, pero no lo sigue nadie. Una característica de líder es que la gente te sigue, te busca, te habla, te dice, ven, quiero que vengas, te habla. Porque cuando hay un liderazgo de parte de Dios, el liderazgo y la gracia que Dios puso en ti se activan y la gente dice, algo de Dios tiene ese hombre, algo de Dios tiene esa mujer, y se acercan y te preguntan. Se vieron en David la llama divina y él es líder. Y hay gente que como no tiene liderazgo, tiene que reclutar gente. Tiene que robar gente como Salón. Tiene que robar. Porque así trabaja el enemigo. Pero vieron a David y lo hacen líder de él. Ahora mira, a mí yo cada vez que, las veces que leo todo este pasaje, yo me vuelvo a encender y aprender. Digo, Dios, porque esos 400 hombres que luego fueron valientes de David, de Adulam, de allí, de la tristeza, lo llevan a la alegría. Ellos lo coronan rey, lo hacen rey. Sus valientes lo llevan bien bueno. Gloria al Señor. Y luego estudiamos que 3 ungimientos tuvo David, ¿se acuerdan? Que 3 veces fueron ungidos. Entonces, en Adulam empieza esta formación. La formación empezó en Adulam. No dice la escritura qué tanto le dijo David, pero algo tuvo que haberle dicho David les tuvo que haber ministrado, les tuvo que estar con ellos. Mira que la hora más difícil, yo quiero que no pierdas esto, en la época más difícil, cuando ellos estaban endeudados, amargados, estaban ellos tristes, acogojados y con problemas mentales. Si a veces no podemos con uno, imagínate 400. Santo Dios. ¿Cuántas clínicas de edad pudo haber hecho David ahí? 400. Porque la gente cuando pasa depresión no quiere vivir, se quiere morir, quiere huir, voces en la cabeza y tantas cosas pasan. Y ese era el equipo que tenía David. Y en ese proceso David hizo un excelente trabajo. Porque David dice que estaba ahí empiezan esos 400, y de esos 400 va a salir el equipo que estamos hablando, el equipo de élite. Salen los tres valientes, los 30, y luego vemos el resto del pueblo, los que no figuraban. Y todo hombre, todo pastor, todo líder necesita seguir el modelo de Jesús, que es discipular y preparar gente, hombres y mujeres, para la obra. No podemos solo, es mentira. Ningún hombre puede solo, nadie. Todos los hombres de Dios tienen su equipo de élite, tienen gente a su alrededor. Ahora yo quiero hablar acerca de las características o las habilidades de este grupo, del grupo de los 3 y de los 30. Número 1, ellos tenían habilidades guerreras. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Tienen habilidades guerreras. O sea, esa habilidad la traen. Fueron formados. Cuando tú vas a leer cómo lo que hacían estos hombres, dicen que eran ambidiestros. Con las 2 manos podían tener espada, podían disparar flechas, podían hacer cosas con las 2 manos, con la izquierda y con la derecha. Y hay gente que no puede. No puede a veces escribir. Yo no puedo escribir con la izquierda al mismo tiempo. No puedo. Y no puedo hacer cosas. Hay cosas que no puedo hacer, a menos yo con la izquierda. No haces. Si me resuro, me toca resurar así con la normal. Si me agarra, me hago rebanando medio labio, medio cachete, porque no tengo la habilidad. La mano izquierda. Pero estos eran ambidiestros y eran unas habilidades. Y tenían puntería y eran sagaces. Ellos tenían todo esto. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces ellos tenían habilidades guerreras. Eran tremendos estos hombres. A mí me llama la atención porque dice que Benaía, uno de estos hombres, de uno de los que estaban allí, dice que él mató a un león en un foso y que Benaía mató a un egipcio a palos. Lo agarró a palos, lo agarró a palazos y luego le quitó la lanza al egipcio y lo mató con su propia lanza. Dice que era un hombre de gran altura.
Cuando dicen amén. 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 O sea, ellos tenían habilidades guerreras. Uno como pastor se da cuenta de que hay habilidades guerreras. Voy a decirles algo. Porque quien tiene el chip de guerrero siempre te habla de guerra. Y yo estaba llorando y de repente yo me enojé, pastor, y dije en el nombre de Jesús, el Señor te reprenda. Y ves el lenguaje, ¿verdad? Ese hombre, esa mujer, ese joven tiene el chip de guerrero. Ese no es el clásico que, ay, me llegó un problema, ay, me quiero huir, me quiero cortar la vena. Olvídate, ese no califica, ese no tiene, no, ese es oveja, no es guerrero, no es. Pero el que es guerrero, dice, tengo un ataque, ahorita voy a convocar ayuno, voy a convocar oración, ahorita leo el Salmo 91, ahorita leo el Salmo 35, ahorita clamo la sangre de Jesús, ahorita lo reprendo, no se puede entrar en mi casa. Amén. Guerrero. O sea, ese hombre o esa mujer no se deja. Las habilidades están allí de guerra. Sabe que no está pasando una situación, uno de los hijos, hasta aquí te voy a permitir en el nombre de Jesús. Suelta la vida del enemigo en el nombre de Jesús, y espíritu inmundo, y empiezas a guerrear. Amén. Hay habilidades guerreras. Hay habilidades que están allí. Que el pleito, en el pasado le gustaba el pleito. Por eso es que eran peleoneros, porque había una habilidad allí. La mayoría de los que guerrean siempre tuvieron un pasado así, de que le gustaba pegar. Santo. Esa es la característica. Entonces, pero dice aquí que ellos tenían esas habilidades. Esos hombres no retrocedían. Hay la historia de un hombre que venía a los enemigos y dice que se para a defender un campo de cebada y venían varios y se queda parado y no retrocede y los mata, a todos los mata, no retrocede. Una persona que tiene habilidad guerrera no retrocede, se planta y le dice, este lugar me lo dio Dios y aquí me quedo, viene contra mí, pero yo no puedo defender. No retrocede, avanza, conquista. No estás equivocado, no puedes, sabes que no, esa es mi bendición, no te la puedes llevar, no se puede ir porque Dios me la dio. Amén. O sea, no retrocede, ellos no retrocedían, la misma habilidad que tenían, no retroceden. Si tú lees Proverbio, dice Proverbio que el león es el único animal que no retrocede. Además, hay peleas donde pelean con más animales o con de más peso y ellos mueren, los matan, pero no retroceden. El león no retrocede. El león ve que viene el peligro y se prepara, saca las garras y empieza a prepararse. Él mide. Pero hay gente que tiene problemas y corre enseguida. Le da la espalda a la guerra y es donde pega más el enemigo. Y si está gordo, la espalda es de este tamaño y cabe más largos y cabe más gordo. ¿Por qué? Porque te haces un blanco fácil. Entonces, los valientes también tenían habilidades guerreras. Tenían habilidades, montaban el caballo, dice los caballos de una manera tremenda. Disparaban, galopando, disparaban. De poca gente lo hace eso. Yo no sé si pueda, no sé si capaz que la flecha me la tire yo solo para todos lados. No hay habilidad así, no sabe. Hay gente que tiene habilidad, ellos tenían esas habilidades, eso es lo que tenían, y no todos. Hay gente que tiene esos dones, que son, sobre todo los profetas. ¿Quieres ver a alguien que se desarrolle en guerra? El profeta. Profeta hace. Cuando está enseñado algo, hago un acto profético, ahorita vamos a ver el nombre de Jesús y empiezas a guerrear, y empiezas a decir, y empiezas a clamar, y empiezas a ayunar, y empiezas a no dormir, a estar allí. Decía mi abuela, para uno que madruga mucho, otro que no duerma. Entonces allí estás peleando la buena batalla de la fe. Y eso nosotros necesitamos entenderlo. Que esas habilidades allí, usted va a ver siempre palabras que dicen que Jehová es un guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es varón de guerra. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Entonces necesitamos mirar esto, entender esto, que ellos tenían habilidades guerreras, que ellos eran guerreros.
Amén. Pablo dice que somos soldados, le dice a sus discípulos que era soldado. No. Número 2, ¿qué otras características tenían los valientes de David? Compromiso con el pueblo. Diga compromiso con el pueblo. Compromiso con el pueblo. Esos soldados no ponían sus intereses personales por encima del pueblo. Sabían que tenían que cumplir al pueblo, que habían sido llamados. Había una guerra y convocaba al rey, porque había un shofar, sonaban el shofar y era ese, recuerdo, si era un sonido, 2. Si era 1, era convocatoria. Si eran 2, guerra. 2 sonidos llegaban y se formaban todos. Y nadie decía, hay guerra, y nadie se asomaba y decía, oye, ¿te van a pelear? Como que no quiero pelear, hoy no voy a pelear, hoy no voy a salir. No, nadie decía eso. Ellos eran convocados, se presentaban, porque los convocaban. No podían decir, no ponían sus intereses, no le decían al rey, ¿sabe qué? No terminé de sembrar el maíz, voy a ir y luego voy. No decían ellos. Dice Pablo, le dijo a Timoteo, ninguno que milita, ni uno que es soldado, se enreda los afanes de la vida por tal de agradar a aquel que lo tuvo por soldado. Amén. Amén. Y dice, no, mi hijo, no sale, el que está en la marina, si esto, aunque sea domingo y si esto, caguate se queda. No puede. No puede salir al cumpleaños de mi mamá, de mi papá. No puede. No que a lo mejor le digan que es cumpleaños de mi mamá, pues dígale que felicítala, pero cuando la veas, pero tú no puedes decir, tú te tienes que quedar aquí. Entonces hay gente que quiere ser soldado y vivir la vida loca afuera y no se le ve. Por eso el que quiere llamado tiene que saber que tiene un costo y un precio. Amén. Y que te van a llamar a la hora que menos piensas. Amén. Que te van a decir, que te van a convocar y tú no puedes decir que no. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. Se dan cuenta que tiene un costo seguir a Jesús y servir. Que no hay nada más. Yo sí voy a la iglesia, muchos van a la iglesia, porque hay muchos simpatizantes y hay muchos fans, muchos seguidores, pero pocos discípulos, pocos guerreros y sobre todo los de guerra. El equipo que más estragos hace en el mundo espiritual y nos ayuda a los pastores a llegar a conquistar son los profetas y son los guerreros. El profeta sabe que no tiene vida para sí mismo. El profeta no puede recibir un llamado. Por eso enseñamos escuela de profeta, para decirle los principios y las características del profeta. Amén. Porque tiene una responsabilidad. O sea, ellos tenían un compromiso con el pueblo, no ponían sus intereses. No podían regresar atrás, no podían. Ya había sido llamado y Jesús nos dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y voltea hacia atrás es digno. Así es. Nadie. O uno mismo se califica si soy digno o no soy digno, si sirvo o no sirvo, si me llama o no me llama, si me convoca, ¿saben qué? Necesito que venga, hay que estar allá. Viajamos de aquí hasta el otro lado, ustedes han visto cuando nos convocan y vamos, no puedo decir no, porque sé que esa responsabilidad es parte de mi llamado. Está metida en el llamado, no puedo decir que no. Imagínate que yo sea el que tengo que dispararle a los enemigos que van a entrar y yo no vaya. Y ahí se quede el arma allí y le peguen a la gente, les den o lastimen porque yo no hice mi trabajo. En tiempo de guerra, dice la Escritura, ponían ellos atalayas. Sobre tus murallas he puesto atalayas y el atalaya tenía que estar vigilando, era su trabajo. Y los profetas tienen que vigilar que no venga nada, que un ruido extraño, algo que está ocurriendo, decide, algo está pasando, algo está ocurriendo, veo una nube negra, algo está ocurriendo en el horizonte, y entonces nos apercibimos. Pero si los profetas están como la bella durmiente, soñando la panacea, soñando en sus deleites, ¿no? Porque cuando no se habla del evangelio, ¿sabes qué es lo que quiere escuchar la gente? Lo que le acomode. Lo que le acomode. No pasa nada, estoy viviendo así, mal.
Si te mueres así, te vas al infierno, ¿entiendes? Porque los ladrones, los adúlteros, no tienen promesa en el reino. Así que hay que hablarlo. Pero la gente se incomoda si le dices así. Se cortan las venas, se van. Pablo dijo, ustedes eran esto, eran lo otro, eran esto, y todas las características del hombre malo, pero en Cristo Jesús ya no son así. Amén. O ya no deben ser así. Amén. El evangelio de Dios, dice Pablo, que es para que lo torcido se enderece, para lo que está alto se allane, para que lo que está áspero sea liso. Eso habla el evangelio. Eso habla de cómo vivir. Esa gente estaba mal. Los 400 de la vida estaban mal. Pero luego tú lo ves guerreando, alaba a su Señor. Amén. Entonces, ellos así y servían con integridad y humildad. Ellos servían. Tú vas a ver varias, cuando se trata de los valientes, y con David, cómo ellos procuraban y miraban las cosas del reino y de su rey. Otra característica de los valientes de David es que eran leales y tenían un corazón puro. Amaban a su rey. Lo amaban. Lo amaban. Lo amaban. Un día, en un encuentro, hubo algo muy delicado. Porque allí hubo un muerto, literalmente hubo un muerto. ¿Te acuerdas? Cuando se ahogó el muchacho. Y el pastor es el demonio. Por eso a mí me preocupa cuando la gente se larga a otro lugar y no dice cuando menos que se va. Porque algo le pasa. Y si el marido o los familiares no son cristianos, dicen, es que el pastor te mandó allá, el pastor tiene la culpa. Y uno no sabe nada. No sabe. No sabe nada absoluto. Y me acuerdo que ese día nos llamaron y nos dijo a los pastores, hubo un problema, este muchacho se metió a la piscina, le dio un ataque de epilepsia y se ahogó. Estamos hablando de un muerto literal. ¿Te imaginas la bronca? ¿Te imaginas la bronca para nuestro pastor? Para el apóstol. ¿Ah? Y nos reunió y cuando él hablaba, vimos su semblante. Eso es correcto. No se quedó una silla, no. Era un muerto, literal. Y vimos su rostro de él. Y nos dijo a nosotros, oramos por él porque nos preocupamos, porque lo queremos, porque amamos a ese hombre, ¿verdad? Tenemos amor hacia él. Entonces, leales, venga para acá, ustedes se quedan, necesito ir con el Ministerio Público, hacer todo lo que se tiene que hacer los trámites, y nosotros quedarnos allí y decir, nosotros sacamos la chapa, nosotros sacamos el trabajo. Todavía creo el primer día, los 3 días que hacíamos del encuentro, allí, con mucha gente alrededor, y nos quedamos, porque un guerrero, un líder, un profeta, tiene que ser leal a la misión, bien al pueblo. Amén. Y bien al rey que está presentando. Amén. Así de sencillo. ¿Sabes quién le fue fiel a David y pagó mal? Aitofel. Aitofel estaba aquí y se largaba allá, aquí y allá. Pero le vino el espíritu de confusión. Confunde el consejo de Aitofel y dice que le manda un espíritu de error. De error. Amén. Eso pasa cuando se va así, nada, porque así. De error. Ellos eran leales y tenían un corazón puro. Edificaban el reino. Edificaban el reino. Su lealtad era inquebrantable. Entre los 30 hay un hombre que yo resalté, que se llama Urías Eteo. Urías Eteo. Dios mío. Ya quisiera tener 20 así Urías Eteo, hombres y mujeres. Ese hombre amaba y era fiel al rey. Le era fiel a David, aunque David andaba en un proceso muy malo en ese tiempo, pero él era fiel. Mira qué tan fiel era, que le dijo el rey David, dile que se vaya con su mujer a dormir, que vaya a su casa, que está cansado, y dijo él, no, aunque aquí afuera voy a dormir, y se quedó a dormir afuera. No fue ni a su casa,
No fue a casa de su esposa, de su familia, no fue. Se quedó, dice, ¿cómo voy a irme a dormir? Yo tranquilo y el pueblo de Dios está peleando. O sea, me necesita aquí. Aunque sea para que yo pase piedra, pero algo necesito hacer aquí. No que hay guerra y él se queda, no puede. El guerrero no hace eso. El guerrero se queda y dice, me hace falta. Yo hago falta aquí, algo, necesito estar aquí para hacer algo. Esto no se da. ¿Por qué? Porque son leales. Amén. Porque son leales Amén. a los intereses del reino, a los intereses de la misión. Porque aman al líder, a David lo amaban. Y mira, si no lo amaban, en el pasaje que leímos, David solamente dijo, ¿quién me diera a beber? Yo quiero agua, yo quiero un vaso de agua del pozo, de allá que están, yo lo quiero en la guarnición. Y estos tres valientes, los tres valientes dicen, fueron y trajeron agua en el campo enemigo y se lo trajeron al rey. Un anhelo solamente tenía el rey. Quería un vaso de agua el rey y los tres se pusieron su vida por un vaso de agua. ¿Se da cuenta de la calidad de hombres y mujeres que tenía David? Que hasta los antojos se le daban. No es nada más que, ay, sí, yo voy a entrar, yo quiero estar ahí, yo voy a este grupo, yo me integro, yo quiero entrar. No saben lo que pides. No saben. Se emocionan porque ven que todos. Pero mira, la gente que está alrededor de los pastores, de la mayoría de los hombres de visión, fueron elegidos por Dios. Dios les dijo, él, ella, ellos tienen que estar aquí. Ellos no califican. Hay gente que quiere estar, pero no puede. Y no es que sean los favoritos de uno, sino que Dios va a mostrar. Ellos demuestran con su testimonio, con su guerra, tienen batalla todo el mundo, pero ve la fidelidad, ve la entrega, el compromiso. Llegan. ¿A qué hora se llega? ¿Te acuerdas cuando hicimos los 40 días que convoqué a Carlos a las 2 de la mañana? ¿Qué día? Y llegaron. Solamente los convoqué a esa hora a propósito. Y Neila era como si alguna hora así que no había casi pasaje de bus en ese rato para ir. Y le dije, yo a las 5 de la mañana tengo aquí. ¿Y saben por qué lo hice a propósito? Para probar si eran o no. Porque a veces los pastores hacemos algo a propósito para ver la reacción de la gente nada más. Amén. Solamente para ver lo que hay en el corazón de ellos. No es que no sepamos, es que tenemos que ser con estrategia. Y le dije, quiero que vamos a orar así. Y a las 4:30 ya estaban parados en la puerta. Y se hablaban, los dos se secreteaban. ¿Será que está durmiendo? ¿Será que se lo olvidó el pastor? Porque están y están hablando los dos y yo estoy en la otra puerta escuchando. Yo estoy escuchando la plática, ¿verdad? Hasta que le abrí la puerta de paz, aquí estoy escuchando. Pero tú le dices al soldado y el soldado va. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Así es. Son leales. ¿Cuál sería en nosotros? Cumplo los requisitos. Vivo, aplico para ser un guerrero, para ser el equipo de los 30. Tú lees la escritura y te vas a dar cuenta que hay tres principales en la iglesia primitiva, como se conoce: Pedro, Jacobo y Juan. Y luego los demás, los otros apóstoles, y luego el pueblo. Siempre vas a ver así. Siempre vas a ver a tres personas, 3, 4 alrededor del líder, siempre. Porque ese es donde él o ella se asienta, se respaldan, conviven, platican, le dicen las cosas que los demás no pueden saber. Y no es que no queremos que no lo sepan, porque ellos no están involucrados, simple y sencillamente. ¿Para qué doy una noticia a alguien si no vaya a darla? ¿Para qué quiere salir de un trabajo si no va a venir? ¿Para qué le digo de unos planes si no va a participar? ¿Para qué le digo de una guerra si no se va a involucrar? ¿Para qué? Entonces necesitamos entender que necesitamos estos requisitos. José va a ser Eleazar y Sam. Estoy enseñado, estoy entrenado, soy fiel a la misión. Son preguntas que yo hago. Deberíamos hacerlo. Soy fiel a la misión, cumplo los requisitos, soy leal. Ahí estoy. ¿Soy de los 3, de los 30 o soy del resto? Así de sencillo. Aquí, ¿dónde estamos ubicados? ¿De dónde eres?
Yo le doy gracias al Señor que después del ungimiento, allá en Tabasco, el apóstol nos puso en el grupo íntimo, ¿verdad? Lo primero que hizo, nos puso en el equipo íntimo. Yo en el equipo, ¿verdad? Y vi la gente que tiene todo lo que tiene allí, y ahí estás, tú vas a estar en el equipo íntimo. Así. Y él tiene mucha gente. Ahorita anda por Europa. Anda por Europa. Fue para Perú y luego anda por Europa, ahorita por ahí, el apóstol. Entonces, gloria al Señor. Dice, porque he visto, te sigo, sé tu trabajo, sé lo que haces, te vas extendiendo, te vas expandiendo, vas ganando, vas conquistando, estás trabajando. Quiero que te hagas aquí, ven. Entonces, uno necesita, ¿por qué razón de ellos? ¿Por qué razón demostraban su fidelidad? O sea, ¿qué hizo que los valientes de David demostraran fidelidad? Y te voy a decir algo. Porque mira, su líder, David, se mantuvo a su lado durante todo el proceso de ellos. Cuando ellos estaban en la noche más oscura, en la noche más terrible, cuando ellos necesitaban, ahí estuvo David. Y en gratitud, porque David estaba al lado de él, ellos mostraron fidelidad. Porque sabían que ese hombre se había mantenido a ellos cuando lo necesitaban. Amén. Y eso hizo que estos hombres desarrollaran un amor y una fidelidad por el hombre que estuvo a su lado. Hace años había un varón que ahorita está en una iglesia y participa y es músico, ¿verdad? Pero no hizo la vida de cuadrito, ¿verdad? Ese hombre, Dios mío, me ha tocado cada varón y mujer, ay, ¿verdad? Que yo le hemos orado así más o menos, Señor, o te lo llevas o te lo mando, ¿verdad? Pues muy complicados. ¿Cómo me lo gané? Porque él no era así. No quería ni su esposa estuviera, o sea, iba a buscarla, cosas así que hacía. Poquito inquieto, no quería nada. Pasaba a la iglesia y se paraba enfrente y le llamaba, siéntate, varón. Y así estaba como la momia. No, siéntate, varón, siéntate. No se sentaba. Apenas lo miraba a su esposa, le hacía así con la mano, con los ojos. Ese, vamos a la cara. Sin embargo, ¿cómo crees que lo ganamos? ¿Cómo crees? En un viaje, en un diciembre, me acuerdo que ahí estaba en Cancún, no sé nada, para allá el carro. Y me hablaron por teléfono, y él me habla, o ella algo así, una llamada, y me dijeron, ha fallecido mi mamá. Y estábamos cerca nosotros de esa ciudad. Y le dije, sí, falleció. ¿Y qué necesita? ¿Qué grupo para que apoyamos? Y nos dijo, nosotros los cargamos. Y dimos toda la vuelta a los trámites. Me llevó una camioneta allí, porque era un rancho, había que llevar algunas cosas. Me lo llevé a un rancho, a una ranchería. Me llevé y estuvimos en el velorio. Y por haber hecho eso, en ese momento más duros, más difíciles, nos ganamos ese hombre. Nos ganamos. Porque la gente va a valorar, no cuando te dan, no. Dice allí, hay que tener cuidado cuando comes al lado de una persona. Porque cuando comes al lado de una persona, él dirá, come, bebe, come conmigo. Dice, pero su corazón no está contigo. Así dice Proverbios. Así dice Proverbios. No todos los que comen contigo están contigo. No todos. No todos. No todos. Porque la gente va a mostrar su gratitud. Porque tú estás en momentos más difíciles. Eso que hiciste, que fuiste allá con la persona en el velorio, su familia la ve. Y dice, ay, estuve el varón allí, en el velorio aquí con nosotros. En los momentos más difíciles es cuando la gente se va a demostrar tu gratitud. Dice, él o ella, en los momentos más oscuros estuvo en ellos. Una de las cosas que, gracias a Dios por todos los que están aquí, cuando el problema que tuve cuando me operaron, pero una de las personas también que tuvo, mi prima estuvo ahí en tu lado y que no se quitó, ¿verdad? Ahí estuvo, ahí estaba, como una regla, no la dejó. Hasta que y literalmente estuvo allá, ¿verdad? Claro, yo sé que algunos no pudieron con su trabajo, pero ella se mantuvo allá. Y eso, para una persona, tú lo valoras, dices, wow, porque en los momentos más difíciles se mantuvo a mi lado. Cuando todo el mundo me sacó la vuelta, él o ella me dieron una palabra de bendición. Me dijeron, aquí estamos, oramos, aquí estamos. Y eso lo lograron. Eso era. Entonces se mantuvo, David se mantuvo al lado de ellos.
se llama gratitud, se llama lealtad, se llama fidelidad. Ellos están allí. Así es. Dice la Escritura eso, que como la persona piensa en su corazón, dice, no está contigo, aunque coma, aunque te diga. Necesitamos eso. Ahora, esos son los... Tú y yo tenemos que decir, estamos en la iglesia. La iglesia, Comunidad Internacional Casa de Pan, está creciendo. No es una iglesia en sí todavía formada, estamos creciendo. La gente quiere ver cosas que a otro le llevó 15, 20 años. ¿Verdad? Yo me gozo porque amamos a mi amigo, el pastor Abel. Cuando sí, me he gozado, ¿verdad? Amén. Pero ve todo lo que tiene, pero ese apagón se fueron 15 años como la Martina de trabajo y 5 balazos que le pegaron, no fue fácil nada más. O sea, no es nada más así. Estamos viendo el resultado de un trabajo, no es nada más así. Vamos a cumplir todavía 2 años, todavía. El bebé tiene 2 años. No es nada más así. Mira. No es nada más eso. Con cuidado. No es nada más eso. No es nada más